No dejen que la Argentina se convierta en potencia. Arrastrará tras ella a toda América Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas apoyando a bandos de derecha e izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto se logrará gracias a la apatía de su pueblo y a una democracia controlable, donde sus representantes levantarán sus manos en masa en servil sumisión. Hay que humillar a la Argentina. La mañana de Juan Domingo. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¡Viva el mate! ¡Viva el café cortado! Qué lindo el desayuno, ¿eh? Cuando hace frío, mejor todavía. Hoy me mangó un señor de barba en la calle, acá cerquita, a ver si le pagaba un café. 6.500 más valía el café. Le arruiné lo que tenía de cambio. ¿Qué voy a hacer? El tipo me dijo, no se haga problema. Pero así vivimos, ¿eh? Nos da un poco de vergüenza ayudar a un tipo que estaba durmiendo en la calle. No nos carga de culpa, aunque no tengamos nada que ver directo, de lo que sufre la gente, cómo se va adaptando hacia la muerte, porque si no tiene remedio, no tiene cuidado, no tiene una esperanza, no tiene una novia, es difícil tener novia durmiendo en la calle. A ver si la mañana de Juan Domingo sirve para poner un granito de arena en la reconstrucción espiritual sensata, sociológica, apasionada del peronismo sobre Argentina. Ojalá que hagamos nuevamente la Argentina de San Martín, de Belgrano, de Artigas, de tantos tipos extraordinarios, el Chacho Peñalosa, tanta gente que se ha jugado por la patria, que pensó de una manera renunciando a los placeres de la vida y poniéndolos como Juana Zurduy, que luchaba porque había perdido el marido, un oficial de San Martín, con los bebés en los brazos, y en la otra mano el sable, peleando contra los invasores. O María de las Mercedes, no sé si se llama así, que también luchaba a la par de los soldados, además de hacer todas ellas de enfermeras, de tomarle el último suspiro al que sabían que iba a morir en la batalla. Este país se ha construido con mucho amor, con mucho amor, con mucho amor. Y el odio tiene sus encantos, ¿eh? Todo el mundo tiene la posibilidad de ser un poco odioso con alguna cosa. No es el caso de Boca River, estamos hablando de cosas generales. Porque ustedes tenían posiciones distintas recién con River, Posico. Sí, disculpame, con Horacio del Prado. Antes de entrar en el papelón de la dirigencia de River, con el River en Colombia, a partir de lo que estás contando, de situación de calle, la gente que duerme acá en la calle Uruguay, cerca de Corrientes, en pleno centro de la capital, recordemos que hay cerca de 6.000 propiedades que son las que quedan de los juicios del Poder Judicial, que son del Estado, en este caso del Estado de Cava, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea que de pronto Jorge Macri, que ha mandado un escuadrón a limpiar los lugares donde duerme la gente que no tiene dónde ir, y hasta han perseguido gente que con 3 grados bajo cero dormían en un cajero automático, tiene a su disposición lo que antes era el ONAVE, que es el organismo patrimonial del Estado
de las propiedades que van quedando por juicios y instancias judiciales y no tienen la condición de poder darles albergue con todos los recursos a favor. O sea, Bueno, y encima vimos toda la operación de sacar gente de las casas tomadas, entre comillas, que si no era por esa gente vivía con los fantasmas nada más. En Mar del Plata un agravante, Montenegro, su última gestión antes de ser legislador provincial, el invento de María Eugenia Vidal, que fue intendente 2 veces, Guillermo Montenegro, mandaba una especie de escuadrón de la muerte a limpiar todos los lugares donde dormía la gente en la intemperie y les pegaban, o sea, además de decirle acá no se puede dormir, les pegaban, eran a los que son los cartoneros y todos los indigentes, una cosa lamentable, una Mar del Plata que siempre fue una ciudad que todo el mundo quiere estar ahí, con estas condiciones infrahumanas. Esto, Guillermo Montenegro, que ahora es legislador provincial, y dejó un burócrata, un tal Neme, que nadie lo conocía, nunca fue votado en ninguna instancia, quedó como jefe comunal, una especie de empleado de Montenegro en este momento es el jefe comunal de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, la imagen que diste recién, Martín, ¿no? La del tipo que te manguea en la calle, ya lo dijo Celedonio Flores, ¿no? Mirá. Recibir la afrenta de un perdón, hermano, el que es fuerte y tiene valor y altivez, pero ¿trabajar a dónde? Extender la mano pidiendo al que pasa limosna. ¿Por qué? ¿No? Esto, a 1929 es esto, a 1930, esas crisis. Claro, mi vieja me hablaba de que le decían a los que dormían en los caños, ¿no? Ah, Que era una obra de vialidad para el tema del agua, los de Croto. claro, de Croto Hermanos, ¿sí? Los dueños de la fábrica de esas enormes arandelas que ponían bajo tierra para que el agua en Buenos Aires circulara. Claro, pero Martín, la novedad en estos tiempos es que la policía va y les pega, y los corre. La ciudad de Buenos Aires, la policía de la ciudad de Buenos Aires es una vergüenza. A mí me da vergüenza, además del dolor, pero los veo permanentemente. Los vi el sábado al mediodía en Uriburu y Arenales. A una chica que vendía paltas, la habían arrinconado un policía gigante de 2 metros, armado, una pinta que parecía de una película de Schwarzenegger, el tipo, y una policía mujer, los dos. Y entre los dos acorralaban a la chiquita que lloraba. Y pasó una pareja y les gritaba a los policías, no, déjenla en paz, déjenla trabajar. Y yo me paré y no supe qué decir, más que un perdón, hermano, ¿no? Y es así, a veces es difícil. Hay cosas que no se pueden ni siquiera poner en palabras, porque el dolor, la indignación Ah, Dios. es enorme, ¿no? Recordemos cómo era esto cuando cayó el segundo gobierno de Perón el 16 de septiembre del 55, que lo recuerda el propio general en su libro La fuerza es el derecho de las bestias, editado en República Dominicana en el año 58, se pasó 6 meses escribiendo. Perón decía que no había pobres, no había desocupados, no había inflación, había industria nacional, Una todo industria el muy mundo tenía pujante. trabajo, había vacaciones, había aguinaldo. Dice, nos echaron por lo que hicimos, no por lo que nos faltaba hacer. Claro. Extraordinario. En fin, bienvenido Lautaro Fernández a la mañana de Juan Domingo. ¿Qué tal, muchachos? Buenos días, ¿cómo están? Todo Hola, bien. Lautaro. Muerto de frío. Mucho frío, sí, bueno, comparto las palabras porque uno viniendo para acá también se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, la verdad, con una situación... Lautaro, mandale un mensaje al Pata Pereira, escúchame, estaban perdiendo 1-0 con 9 hombres y mandó al equipo al ataque. O sea, si vas a perder, quédate con los Bueno, 9, perdés bueno. por 1-0, mandás al equipo al ataque y te hicieron 4. Fue un partido complicado. Y Gimnasia venía bien hasta ese sábado fatídico y después fue un Hasta los 40 encadenamiento. Vamos a ver minutos si del nos primer levantamos. tiempo, Gimnasia, te digo, no sé si no estaba mejor que esto. Estaba mejor hasta la primera expulsión. Hasta la Estaba primera mejor. expulsión. Esa patada fatal, ¿no? Sí. Es como el acontecimiento, lo inesperado. Claro. Como Cerimedo, le salta a Cerimedo y
Plató y el gobierno que estaban Podríamos choreando como comparar locos. al ruso Steinmach con Cerimedo. Y es lo que, Tranquilamente. claro, la patada de Celimedo. Con un gran primer tiempo de Nacho Fernández, que era el cerebro de Gimnasia y manejaba los hilos del partido. Y a partir de ahí se derrumbó Sí, Nacho en las buenas y en las malas es el baluarte de este Gimnasia que bueno, solo tampoco puede hacer todo. Ya se va a enderezar. Sí. Ya ojalá se... Sí, Venía se va a- bien. Tiene fue un buenos traspié, jugadores, tiene buen entrenador. Está ojalá mejor, se está mejor. encamine. Se va a Está enderezar. mejor. Tranquilo, Lautaro, tranquilo. No, por favor. Cosas Contanos un nos sacan poco. el sueño. Tenemos varias cosas, Martín, para hoy. Obviamente todo tiene que ver con la situación que están planteando. Es decir, a esta hora exactamente hay un niño en la calle Muy bien, Armando Tejada Gómez. y la situación es que no hay laburo, porque su familia no tiene laburo, porque Claro. hay menos presupuesto para la educación, para la salud, menos contención en los clubes, en los espacios barriales donde puedan tener una contención, pero como tiene que ver con la producción, con la industria, con el desarrollo económico, el 16 de agosto fue el Día del Empresario Nacional. 16 de agosto, el día de la creación en el año 53 de la Confederación General Económica de José Bergelbar. Se definió el Día del Empresario Nacional y ayer los empresarios nacionales, los distintos referentes de pymes, de pequeñas y medianas empresas, de otros espacios de producción industriales argentinos, fueron a la Casa Rosada, a la Plaza de Mayo, por supuesto, en la Casa Rosada no los iban a recibir, a denunciar que durante el gobierno de Milei se han cerrado 30.633 empresas y se han perdido 411.613 puestos de trabajo. Hablando de pequeñas y medianas empresas, después habría que ampliar el universo a la pérdida del trabajo informal, de changas y de toda una serie de números que expresan la caída en términos netos de la actividad productiva, industrial, económica en general. Pero las pymes, más de 30.000, más de 400.000 puestos de trabajo, más el endeudamiento de las propias empresas, no solo de la gente, que ahora vamos a hablar, sino también de las empresas que muchas han entrado en procedimientos preventivos de crisis, han pedido la quiebra, cuando no han cerrado directamente. Pero ¿por qué traigo esto? Justamente ayer, en el día en que se dio el Council of Americas, allí en el Hotel Alvear, estuvo el presidente de la Nación, estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo una buena parte de su gabinete, porque vieron que ellos cuando hay yanquis, cuando hay algo que se titula en inglés, están ahí, hacen morisquetas y les encanta, se sienten muy a gusto. Pero así como les decía que las pymes fueron a la Casa de Gobierno, a Plaza de Mayo, a denunciar el cierre de más de 30.000 empresas, quien estuvo en la apertura del Council of Americas como uno de los anfitriones fue Mario Grindman, quien es Mario Grindman, el presidente de la Cámara Argentina de Comercios y Servicios. Que uno dirá, bueno, el presidente de la Cámara de Comercios y Servicios debe estar preocupado o interesado en que estas 30.000 empresas se puedan levantar, puedan sostenerse. Así que escuchemos qué le decía Mario Grindman al Council of Americas al mismo tiempo en que se denunciaban 30.000 cierres de empresas. La estamos pasando bien, más o menos. Es muy heterogéneo. Hay empresas que la están pasando mal, hay empresas que hay cerrado, se han perdido puestos de trabajo, pero ¿saben qué? Y así como lo digo acá, lo dije públicamente en un prestigioso programa por radio, si ese es el precio que tenemos que pagar los argentinos, ese sacrificio que tenemos que pagar
ven los empresarios en la Argentina en el Council of America. Bueno, se cierran empresas, se pierden puestos de trabajo, hay muchos colegas entre comillas, porque ellos no lo consideran a su altura. Bueno, me la banco, es el precio que hay que pagar para que esto cambie de verdad. Claro, que tienen que pagar los hijos de los otros, Claro. no los hijos de Greenman. Ni él, ni la señora, ni la parentela, ni los nietos de Greenman. Lo tienen que pagar los argentinos, que son los hijos de ustedes, los nietos de ustedes. Los míos, panza llena, y quién sabe dónde estudian y dónde viven. Que es un dato que habría que preguntarle a este sinvergüenza. Perdón por entrometerme, No, es Lautaro, eso, con Horacio, con la los verdad epítetos. es que digamos, creo que lo traje porque fue flagrante, digamos, en la palabra, quien debería representar digamos, uno supondría, no es así, no funciona así la Cámara Empresarial, pero dice, bueno, cierran empresas, es verdad, hay puestos de trabajo que se pierden, es verdad, pero es el precio a pagar. Es lo que estamos, prefiero esto al peronismo, prefiero esto a lo que había antes. A la justicia social. A la justicia social, así que hay que transformar la Argentina y si eso se lleva puesto 30.000 empresas, debe ser así. Y Lautaro, ¿existe una agrupación que enfrente este discurso? Dentro del espacio del Council of Americas podemos encontrar internas del espacio, digamos, de lo que fue la conferencia. Sí. Los empresarios también tienen internas, también tienen discusiones, pero que enfrente este discurso a ese nivel yo no lo creo. Puede haber expresiones aisladas, de hecho hay muchos empresarios que han mostrado críticas al gobierno de Javier Milei. Ahora, estructuralmente no veo que empresarios de ese volumen estén diciendo no, acordémonos de las pymes, acordémonos de los que menos tienen. No lo veo. Ahora, el empresariado... Quizás, y perdón, No. Martín, vos lo vas a hacer expresar mejor. Quizás lo hagan como caridad y no como una visión estratégica y transformadora del país. Quizás hay empresarios que dicen, pobrecito, bueno, denle un mango, denle algo, que quede algo, pero no como visión estratégica. Te voy a decir algo para cambiar un poco la mirada, compartirla contigo, con ustedes. En la dictadura del proceso, las empresas tenían un gerente de personal, ¿verdad? Sobre todo las empresas que tenían bastante gente trabajando. ¿Qué hacían? El ejército invitaba a un curso para empresarios y para sectores de personal, y entonces las empresas lo mandaban al gerente para hacer buenas migas. Muy bien. Hacían buenas migas. Ahora, hacia el momento crítico en Argentina, los nombres de los delegados que eran de los más, digamos, defensores de los trabajadores, se lo pasaban al ejército. Es decir, le hacían al gerente de personal que le entregara la lista de aquellos que iban a morir, de acuerdo a la necesidad del gobierno. Y efectivamente, después de haberle llevado la lista de sus delegados, de sus propios empresarios, de sus propios trabajadores, quiero decir, de las empresas se desligaban del resultado final, que era que los mataban. Algunos los torturaban durante mucho tiempo, por X razones, quizás por lo estratégico de la empresa, etc. Por eso es que hay juicios todavía de derechos humanos, entre ellos los que representa el doctor Sla, bueno, se me trabó la lengua, para analizar eso en varias empresas que son claramente culpables, entre ellas, si no me equivoco, Renault y alguna otra de ese nivel. Es decir, que hay pecados capitales, no es solamente puja de ideas ni puja de sectores, hay también situaciones horrorosas en la deconstrucción de una
Argentina con capacidad y desarrollo y crecimiento y solidaridad a una Argentina donde los ricos no solamente quieren condiciones especiales para sus trabajadores, sino que también se ocupan de que aquellos que han discutido los convenios y que no les gustó la cara o la palabra que dijo, lo que sea, pasaban a la lista de la destrucción, del asesinato, de dejar a la familia sin padre, a la familia sin recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Digo esto porque si no todo parece un juego de señoritas, sobre todo del lado de las empresas, y no existe ese juego, ¿no? Existe el juego de la crueldad, por unos mangos, por unos pesos más. Sí, para mí fue llamativo, no sé, no digo sorpresivo ni llamativo, pero creo que se expuso bastante claro. Después, el discurso del presidente de Javier Milei, diciendo vamos bien, es la idea, no hay pérdida de empresas, no hay pérdida de trabajo, es una mentira, algo fue fuera directamente de la realidad. No se esperaba menos del Council of Americas en el Hotel Alvear, ¿no? Pero esa es la situación. Creo que fue bastante contrastante con justamente las pymes, los empresarios nacionales y además los trabajadores, ¿no? Vamos a lo que fue la movilización de los trabajadores de la Confederación General del Trabajo, de la CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y además por ser algo que involucra a todas las trabajadores y familias argentinas, que es el endeudamiento. Se movilizaron los trabajadores por Paseo Colón hasta el Ministerio de Economía, una convocatoria importante realmente, que fue para denunciar el endeudamiento y la falta de políticas para gravar esas situaciones, para contener, para poner límites al endeudamiento indiscriminado que se está dando en las familias argentinas. Ya, obviamente, acceso al crédito bancario para una mejora en la calidad de vida no hay. No hay capacidad de créditos hipotecarios para una casa, para un departamento. Es muy difícil acceder, sobre todo para trabajadores y trabajadores jóvenes. Y ahí sus derivaciones son cada vez peores, porque no solo no hay un crédito bancario, empieza a utilizarse la tarjeta de crédito nada más, empiezan a usarse las billeteras virtuales que cobran tasas absolutamente usurarias, cuando no, en el peor de los casos, tenés que ir a pedir un préstamo a la casa de deporte de la esquina de la localidad, del pueblo, cuando no, tenés que ir al narcotráfico, al prestamista barrial, que es bueno la peor circunstancia. Así que en este universo es donde están los trabajadores, por eso fueron a denunciar las distintas organizaciones, la CGT, la CTA, la UTEP, esta movilización que señaló el equilibrio macroeconómico debe incluir una solución al endeudamiento y la morosidad de las familias y las pymes para reactivar la producción y el consumo y poner en marcha la economía real. Así que una convocatoria importante con atención a los problemas de los trabajadores. Bueno, Axel Kicillof en su gira ha explicado bien esto, ¿no? Uh-huh. Sí, estuvo Axel Kicillof en el Chaco, estuvo presentando su libro de Smith a Keynes en la Universidad del Nordeste, estuvo reunido presentando el Movimiento Derecho al Futuro justamente también en la Cámara de Empresarios del Chaco, y sobre todo en el acto central que tuvo la visita de Kicillof, estuvo en la CGT chaqueña con Adrián Belomi, el secretario general, estuvo Héctor Daer, además de muchos dirigentes, Héctor Daer como ex secretario general, como dirigente de la CGT, y estuvo Jorge Coqui Capitanich, que lo que me contaban los compañeros es que fue quizás el que le dio volumen político para ciertas organizaciones de estar allí presentes con Kicillof. Así que fue importante la presencia de Kicillof y fue importante para el peronismo chaqueño que esté Capitanich junto a Kicillof en la CGT. Capitanich es una figura muy importante en el peronismo. Sigue siendo un hombre joven, le han tocado los avatares de la vida, en su familia, en su construcción política. Ha sabido luchar y volver
ser responsable de parte de las necesidades del pueblo de Chaco. Ha tenido una actuación brillante en las discusiones del Congreso Nacional. Su última alocución fue excelente. Y además es una persona muy respetada. Y además tiene una memoria de elefante. Conoce los temas con los ejemplos de la vida real, de la Loma del Quinoto, del país tal, del juego tal. Es una personalidad muy brillante. Gran orador, Además, Martín, un gran sí, orador sí. y condenado por el diario Clarín hace ya varios años cuando era jefe de gabinete en la época de Néstor Kirchner y después de Cristina. Porque Sí. tuvo la audacia de enfrentarse con el grupo Clarín. Sí, esa conferencia de prensa, cuando rompe el Clarín, la está pagando hasta hoy, digamos. Intuyo yo que está orgulloso de eso y le ha valido también, así como esa confrontación, un gran respaldo. Y hoy me dicen en Chaco que que él no está específicamente con la intención de ser candidato, pero que está dispuesto a ser candidato, y por ahora no hay otra figura del peronismo a esa altura, digamos, de aglutinar para ganarle la elección a Asdero, que ha sido cómplice de Milei desde el Chaco en estas circunstancias. Así que una visita importante la de Kicillof, que había estado hace unos días con gobernadores también, con Máximo Kirchner, con Massa, hablando de distintos temas en el peronismo, y una visita interesante. Y además se vuelve a poner en valor que la visita importante de un referente peronista a una provincia sea a la CGT regional de esa provincia. No solo fue una universidad, fue a la Cámara Empresaria, pero sobre todo fue a la CGT del Chaco. Podría no haber ido, digamos, no sería grave, pero fue a la CGT del Chaco, como ha ido a la CGT de otras provincias también, así que me parece algo interesante de que hicieron. Muy linda tu columna. Bueno, muchas gracias, compañero. Muchísimas Esperemos que el gracias. sábado Gimnasia se levante un poquito, empiece a dar pasos. Habla con el adelante. Pata Pereira. Si está perdiendo y tiene 2 jugadores menos, que lo cierre el partido. Como mandó el equipo al ataque y se comieron 4, viejo. Pasan las Gimnasia mejores La Plata, familias. Gimnasia de Mendoza, con los dos gimnasias. Bravo. Bravo porque está bien Gimnasia de Mendoza. Está bien Gimnasia de Mendoza. Sí. Exactamente. Pero en La Plata y el equipo se tiene que recuperar. Sí, sí. ¿No? Bueno, aprovecho a felicitar a los hinchas de River. Que, Sí, mirá lo que te fue la estoy- última vez que vine acá no habían ganado un partido y ahora ya Vos tiraste empezaron lo- a caminar. Vos tiraste lo del tipo de los que dice que hay que bancarse todo esto, sufrir, el de los Yankees, y nosotros te devolvemos cosas buenas, de que ojalá Gimnasia levante. Sí, sí. Bueno. ¿Viste qué diferencia? Nos vamos con ¿Qué pasa esperanza. con esa joya que tienen Jeremías Merlos? Porque estaba lesionado. Ese Se pibe lesionó, ahora está volviendo de a Es una- poquito. es una Va a tener joya, algunos minutos el sábado, me parece. lo agarró en un mano a mano a Otamendi y casi lo jubila. Hay que ponerlo en Mercado Libre y lo vendemos en 2 patadas. Sí, sí, tomás un crédito en Mercado Libre. Claro. Ya que estamos al pasar, la Biblia prohíbe la usura. Está prohibido en varios libros del Antiguo Testamento. Esto lo tengo del libro de Néstor Forero sobre la deuda. Que el otro día cuando Amado Vudú estuvo aquí y hablaba del mercader de Venecia, de Shakespeare, y habló de un montón de cosas, me acordaba de ese libro. Bueno, Está prohibido, lo dice en Deuteronomio. No se puede cobrar interés a hermanos, dice la Biblia. No quiero citar ser hereje o blasfemo, pero el Padre Nuestro, antes de la modificación en los 80, era perdona nuestras deudas, no perdona nuestras ofensas, después se cambió de Claro. deudas. Cuando estaba todo el mundo endeudado dijeron, bueno, pongamos ofensas. Ay, bueno, ese Sí, Martínez señor. Dios. La Muy época bueno. de Martínez Dios. Fue así. Pero cuando yo era niño, para aprenderte el Padre Nuestro, te pegaban. El cura te pegaba con un palo en los dedos, ponga la mano y te pegaba. Y es el Entonces, estilo de esa época. Claro, sí. te lo aprendes de memoria y te lo cambian. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos A los a que quienes nos nos ofenden. ofenden. No, eran las deudas. Y no cualquier deuda. La deuda de plata. Eso estaba en el Padre Nuestro. Estaba No, en la pero en Biblia. el colegio de cura donde yo hice Mar del Plata, lo más grave era te mandaban debajo de la campana, no nos pegaban. El problema lo tienen ustedes. acá con los curas No, de pero ahí. el problema está en que te cambien las palabras, que te cambien el juramento y que te cambien el sentido, que pueda Milei citar a la Biblia, ir al Muro de los Lamentos, citando cualquier cosa, inventando como te inventa que hay empleo,
y que no es falso que sea. Se lo está diciendo el tipo, el jefe de las empresas, dice, hay que sufrir esto para que no esté más el peronismo. Y él sube y te dice todo lo contrario. Mentira, las empresas están florecientes, no hay que sufrir nada, viva la patria, viva Israel. Es una calamidad. El modo alevoso en que se miente y que la corte mediática convalida las barbaridades que se dicen. Para hacer una semblanza del general San Martín, el 17 de agosto tuvo que leer una carilla que le preparó Agustín. Juan José de San Martín. Una vergüenza. El paso a la Un chico de 10 inmortalidad. años, un chico de 10 años de una escuela primaria JJ. podía dar la semblanza de San Martín mejor que la lectura de una carilla de Agustín Laje. Una vergüenza. JJ San Martín. JJ Bienvenido San Ricardo Plazaola a la mañana de Juan Domingo. ¿Cómo anda, Martín? ¿Trajo buenas o Muerto de malas? frío, le aviso. 3 grados para mañana, 4 para el domingo. Me voy Martín, Ricardito Plazaola tenía un tema pendiente que me parece que es bueno para sacarlo hoy, que es el tema de la salud mental y el drama de los suicidios, algo que Ricardo tenía. Sí, ¿Qué señor. tema? Podemos hablar un rato de eso, sí. Pero tiene mucho que ver con la situación económica que está anticipando el compañero ya. ¿Por qué? Porque, bueno, el desempleo provoca cimbronazos mentales y emocionales en mucha gente. Por ejemplo, leí ayer o antes de ayer que ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, ADIMRA, dice que de 10 máquinas, 6 están paradas. 6 están paradas. Es una cifra... 60%. Parece menor, pero a mí me parece que es muy importante. 6 máquinas de 10, promedio, ¿no? Es terrible. Es terrible. Y después hay cifras, por ejemplo, de CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, que dice que se perdieron. O sea, yo trato de darle valor a la información, al origen de la información, ¿no? Lo dice el CEPA, es una gente bastante trabajadora. Dice que se perdieron más o menos 30.600 empresas en los últimos años de Milei. 30.000. 30.000 es mucha gente en la calle. Empleos formales, empleos formales. De esos empleos formales, unos 400.000 se perdieron. 400.000, todo un pueblo, digamos. Todo Quilmes, ponele, desempleado. Empleos formales. Eso trae determinados trastornos. Por ejemplo, no se aporta a la jubilación inmediatamente, porque dejas de aportar, no tenés sueldo. Y se cae la recaudación fiscal, obviamente, en todos los ámbitos, porque no dejás de comprar y pagar IVA, dejás de aportar a jubilaciones, etc. Y detrás de ese desempleo viene el tema de la morosidad, señores, de lo que estamos hablando hace varios días. La morosidad es fantástica y es brutal en los últimos años. En los últimos 2 años, más o menos, las billeteras virtuales, que son las que manejan los pibes más que nada, la gente joven que no tiene un empleo registrado y recurre a Mercado Pago, como estamos hablando recién, Mercado Libre, y ahí el crecimiento de la morosidad, no del financiamiento, ¿no? De la morosidad en los menos de 2 años llegó al 300%. Ojo, el crecimiento de la morosidad es una cifra fabulosa. Claro, la gente que no puede pagar. Claro, no puede pagar. De esos ese 300%, una parte ya está condenada. O sea, son incobrables. En distintos sectores ya hay un sector que se denomina incobrable. Lo perdimos. Andás a ver si lo podés ejecutar, si le podés sacar el auto, la hipoteca, qué sé yo. O vas a la casa y si es un bandolero de barrio, le apretás y te llevas la heladera, no sé. Son cosas Agregá así. ahí, Ricardo, a eso que estás diciendo, las marchas ahora de los endeudados. Esto como los Bueno, indignados de Madrid del 2012. O sea, ya hay marchas de miles de endeudados que van a Plaza de Mayo. Es así, porque no solo pibes que recurren a tarjetas virtuales, billeteras virtuales, sino tarjetas de crédito. O sea que
gente con alguna posición en el sistema económico, o sea, un trabajo, una tarjeta, un banco, etcétera. También hay una morosidad importante en los últimos menos de 2 años, dicen las cuentas. En tarjetas creció el 700% la morosidad. ¿Se dan cuenta? Porque esa gente de tarjeta de crédito va y está comprando ahora en los supermercados. Antes vos ibas y comprabas 1 kilo de banana y lo pagabas con dinero, con efectivo. Ahora no, ahora vas con la tarjeta a comprar 1 kilo de banana. ¿Por qué? Porque lo pagás el fin de mes o cuando vence la tarjeta. Entonces vas pateando para adelante. Y después, Ricardo, se usa eso para decir que crece el consumo. Claro. Es la estadística que usa Milei para mentirle a la gente a la que ya estafó. Porque la defraudación que ha hecho Milei con su propio electorado es, no sé, debe haber ejemplos históricos, pero es muy difícil de comparar, encontrar un caso donde se haya dicho tanto lo contrario de lo que se ejecutó en la realidad. Claro. Igual en los supermercados se nota mucho que hay una baja de gente que va a comprar, un 20% menos de lo que era el 2023. Sí, están muy preocupados los supermercadistas, ¿viste los supermercados de barrio, ¿no? Los de proximidad, que no entra la gente, claro. Y los grandes supermercados están, no saben qué aumento ofrecerte para que vos compres. Todos son promociones, ve los Te carteles. hacen todos 80%. Todas promociones. Casi el 100%, digamos. Claro. 80% en la segunda unidad. Tenés 900... el día del jubilado los jueves, tenés que ir con la tarjeta del ANSES, tenés descuento. Después tenés el día del ama de casa, todas promociones, todo para que la gente compre. Claro, es como dice el tango, Ponce. A ver. El que compra 10 de fiambre, hoy se morfa hasta el piolín. ¿Se acuerdan? Eso de los años 30. ¿Qué dice Polo eso? No, eso no me acuerdo. Debería ser. Debería ser. Es anterior, es anterior. Anterior al Cambalache. No me acuerdo quién era. Cambalache era el 35. Sí, este es anterior. O sea que estos tipos cuando te dicen somos los mejores de los últimos no sé cuántos años, viste que siempre cambian la cifra, te dicen somos los mejores de los últimos 70 años, no, de los últimos 50, de los últimos 100. Por suerte Horacio no dijo nunca más aquella frase famosa que la Petovelo iba camino a ser la mejor ministra de Bienestar Social de la historia. No, tenía 50.000 toneladas, 5.000 toneladas de alimentos guardados hacía 3 meses y no le daban a los comedores de los pibes. Ni se los ha dado. Y es un papel maravilloso. Aquello que se puso en la puerta del ministerio y le dijo: ¿tienen hambre? Venga, yo lo voy a atender uno por uno. Sí. 6 cuadras había. Había 6 cuadras de gente. Sí, ahora tuvo una genialidad la Petovelo. Hay una cosa genial que es cómo desapareció de las pantallas. No está más. No, la hicieron desaparecer. Bueno. Ahí parece que Santiago Caputo tuvo que ver. Le dijo, sacala de la cancha porque nos prende fuego a todo. Pero genial, la sacaron. Parece que no hubiera existido. Ojo, no podía tomar vuelos comerciales. Subió a un avión, esto ya hace un año o quizá un poco más. A diferencia de Scaloni, que subía a los aviones para ir a Mallorca y se ponían todos y lo aplaudían, subió a la Petovelo para hacer un viaje acá al interior y la empezaron a decir de todo, se tuvo que bajar del avión. Chorra, bajate, que yo, dale de comer a los pibes, un desastre. Ahora, la tuvieron que esconder. Escucharon a la ministra de Seguridad, Monteoliva, ¿no? No, es Verde Oliva. Verde Oliva. Bueno, pasó a ser Verde Oliva. Cuando le preguntan si es verdad que aumentó la tasa de suicidios en efectivo de las fuerzas de seguridad. Sí. Y ella dice que sí, que aumentó el 30%, nada menos. 30% de aumento, bueno. ¿Y cuál es la respuesta, la explicación de esta señora? Y que es una cifra igual a la de la nación. Todo el país se está suicidando. Claro. Dijo una cosa así. No. O sea, no hay que sorprenderse de que los efectivos nuestros se suiciden, porque la gente se está suicidando. La verdad que... Disculpame, Plaza. Es espantoso eso. Esta mujer no dijo que ya entre fines de 2024 y el tiempo que transcurre ahora, 11.600 suicidios en la Argentina. Faltó decir eso, 11.600. No, y tiene razón, se están suicidando. Una locura. Escúchame, según las cifras del Observatorio de Política Criminal, tenemos el aumento más notable en los últimos... el más notable de la historia, es un 22,8% de aumento con respecto a la del 25 con respecto al 24. 22,8% de aumento.
Claro, ahora, Plaza, en Te las digo fuerzas más. de seguridad, Perdóname. trabajar de policía en estos tiempos debe ser más ingrato que nunca, ¿no? Por supuesto. Tener que salir a pegarle a los viejos, a la gente que está durmiendo en la calle, con Pero no nos pibes. olvidemos del policía que se suicidó en la quinta presidencia, que era custodio, tenía deudas y tenía problemas económicos, los hijos no comían, y que yo se suicidó ahí a la ¿Y vuelta de la... ¿Cuáles son los sueldos básicos ahí? 900.000 pesos. Gendarmería 850.000. está en 711.000 pesos. 800. Básico. Hay que sumarle 50.000 de bono, no sé, servicios en la calle. Por ahí llegás a juntar con mucha suerte un palo. Un efectivo de gendarmería que no puede hacer mucho laburo, salvo hacer un Uber de 2 a 5 de la mañana. ¿No? Bueno, esa es nuestra ministra de Seguridad. Ojo que va a haber una marcha, ¿eh? Hay una protesta. El lunes. Sí, ya está instalada. El lunes, La misma fuerza de seguridad que le pega a los jubilados, a tipos de 80 años, ahora hace una marcha reclamando por mejora salarial. el lunes 5 fuerzas de seguridad marchan para pedir aumento. ¿Y a ellos quién les pega? ¿Quién los va a reprimir? Los jubilados. Los jubilados tendrían que ir por la revancha. Los policías jubilados. Claro, vamos todos, los jubilados, vamos todos. Qué cosa bárbara. Hay que llamar a los marines. Si Así le vengan que están sublevados los canas. Los que fueron a Santo Domingo en el Te digo- 65. Te digo una cosa más de endeudamiento. Las empresas y las familias se endeudan al mismo ritmo. Aumentó la morosidad Ajá. el 400% en menos de 2 años. Al mismo ritmo. No sé por qué, es casualidad o qué, pero van de la mano. Eso es el panorama que es peor en los jóvenes. ¿Por qué? Insisto con los chicos. ¿Por qué? Porque tienen los trabajos menos firmes, los trabajos más informales. Claro. Y tienen mayores exigencias, tienen que formarse, tienen que estudiar, tienen que formar una familia, cuidar un hijito. Claro, vos Somos fijate, más- Plaza, que es, según los estudios, lo vi a Raúl Timerman con esto, es el sector, el de la juventud joven, el que más ha sacado voto a Milei, porque es el sector más defraudado. Y claro, el que más votó y el más defraudado. Vamos a incorporarlo a Nico a esta conversación. Presentamos a Nico Descalzo. Arriba. A ver, don Nico. Ahí está. Ahí estás. Bienvenido, Nico. Buen día, Martín. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Acá toda la barra te saluda con simpatía. y La con tribuna afecto. popular, la popular. Muy bien, la hinchada. Muy bien. Bueno, muchas gracias, como siempre, por el espacio. Y bueno, arrancar la mañana con compañeros siempre es muy bueno. Así que bueno, gracias a ustedes. Contame un poco tu actividad esta semana. Bueno, estuvimos un poco siguiendo el tema de subte en la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que el subte es algo muy importante hoy en día en la movilidad de quienes transitamos el área metropolitana de Buenos Aires. Primero, por algo histórico, en 1913 Argentina fue pionera en materia subterránea, precisamente en la ciudad de Buenos Aires, y hoy en día deja mucho que desear, ¿no? Esa realidad con 6 líneas más el premetro, que alguna está en buen estado, otras no, pero bueno, hoy en día justamente el gobierno de la ciudad, en lugar de pensar cómo ahorrarle tiempo a las familias porteñas y a quienes son del área metropolitana de Buenos Aires, bueno, eso hoy en día no sucede. Entonces, estuvimos ahí charlando con gente en distintas estaciones del subte para ver cómo está esa realidad, ver cuáles son las expectativas, qué es lo que se espera de una herramienta tan importante para el día a día. También estuvimos un poco ahí charlando con legisladores por 2 ejes centrales. Una es el baño en los espacios públicos. Hoy en día los espacios de la ciudad de Buenos Aires, los parques, las plazas, no están garantizando algo tan esencial como poder ir al baño y que eso no te signifique un costo de tener que ir a un bar, tener que ir a algún lado a pagar. Entonces, bueno, hay un proyecto
que fue originado por María Rosa Muiño allá en el 2018, una ley sancionada, hoy en día no se cumple y bueno, hay legisladores del peronismo, del radicalismo, con Manuela Turte, por ejemplo, están llevando adelante iniciativas para tratar de que, bueno, desde la legislatura se pueda un poco presionar para que el gobierno de la ciudad cumpla. También charlando con otro legislador, Emanuel Ferrario, que tiene una política sobre la cuestión animal. La ciudad de Buenos Aires tiene 600.000 animales hoy en día, ¿no? Algo que está pasando hace muchos meses y hasta años tal vez, que es con el tema de la natalidad. Hay familias que eligen ser más de animales que bueno, que compuesta de, ¿no? De bebés, y hoy en día, de hecho, uno lo ve a Javier Milei hablar de eso, de echarle la culpa a cuestiones que nada tienen que ver con la decisión de ser padre, madre, o de ver cómo crear una familia, ¿no? En este momento tan complejo en términos económicos. Y bueno, hay una población animal muy importante. Entonces hay que pensar políticas que acompañen el cuidado y el bienestar de quienes eligen tener familia de animal, más allá si uno coincide o no con esa modalidad de la actualidad. Y hoy y mañana tendremos recorridas con vecinos. Estaremos a la tarde-noche en Almagro con vecinos de Almagro y Villa Crespo que están sufriendo cortes de luz hace muchos meses, generando complicaciones en el día a día de muchísimos vecinos de esa zona céntrica de la ciudad. Y mañana con vecinos de Flores que están preocupados por la cuestión bueno, del barrio en cuanto al tránsito, la movilidad. Hay proyectos para que vuelvan los micros a Flores, y bueno, y entonces eso perjudica un poco el día a día de los vecinos con los talleres textiles, con los desechos textiles. Así que bueno, un poco con la agenda local, caminando la ciudad, pensando en que el año que viene no solo a nivel país tiene que haber un cambio y una alternativa, sino que también quienes somos porteños y del área metropolitana de Buenos Aires, porque la ciudad tiene, no será un territorio tan grande, pero tiene una densidad poblacional altísima, bueno, y eso impacta también en los municipios de la provincia de Buenos Aires. Íbamos a hablar del tema de los suicidios con Ricardo Plazaola. Vos estás representando a toda una generación que habitualmente no está tan ligada a la política, y sería bueno tu aporte de lo que estás viendo, ¿no? Sí, hoy en día, de hecho, uno ve números de que la juventud tiene serias dudas de si acompaña o no al presidente en una reelección, ¿no? Salen notas a diario diciendo que también se empezó a fisurar, no digo fracturar, pero sí fisurar el vínculo entre el gobierno nacional y la juventud. Me parece que ahí hay un camino muy complejo y largo, dificultoso, desde el peronismo para con ese sector, con mi sector, mientras nosotros sigamos debatiendo permanentemente internas, ¿no? Que tal vez tienen que ver en cómo poner a un concejal de una línea, de una corriente del peronismo en la última localidad de alguna provincia del país, y no estemos discutiendo otra serie de agendas que son las que realmente le interesan, ¿no? Al país y a la juventud. Bueno, va a ser medio complejo, sobre todo porque además me parece que en este último tiempo, de hecho, en cualquier charla que uno comparte, les debe pasar también a ustedes con nietos, con sobrinos, con algún hijo. Me pasó a mí hace una semana. Un familiar me pregunta, che, ¿en qué anda el peronismo? Y entonces yo le contesto y me vuelve a preguntar, pero ¿qué es eso de la interna? Que uno, que el otro. Y entonces le hago una explicación un poquito más larga, haciendo un doble clic y profundizando su segunda pregunta. Y a los 10 segundos me dijo, no, güey, deja. Ya no entiendo nada, ya no sé de qué significa esa interna. Y más allá que hay un descreimiento y se suele también desmerecer un poco la actividad política, como tal vez la vimos nosotros y quienes nos están escuchando, me parece que hay algo grave también que tiene que ver con nosotros, ¿no? Que creer que cada interna que damos, cada lucha intestina del movimiento es una pelea fundamental para la gente, como si una decisión de una reunión fuera trascendental para que la gente al día siguiente
tenga alguna claridad, algo concreto sobre el peronismo. Yo creo que, y creo que algo hablamos hace ya unas semanas, mientras haya una dirigencia política que tenga una agenda que no está vinculada a los temas de la realidad cotidiana, no solo de la juventud nos vamos a alejar, sino del total de la población de nuestro país. Sobre todo, y con esto cierro y seguimos debatiendo, me parece que no podemos dividir en agendas a la sociedad. Por ejemplo, hoy en día hay un tema fundamental que atraviesa a 3 tipos de generaciones o 3 niveles de generaciones. A la juventud, a las personas de 40 a 50 y a las personas adultas mayores. ¿Cuál es el tema del alquiler? Hoy en día estamos yendo a una sociedad inquilina y sobre todo las personas mayores que tal vez eran en su mayoría las que podían llegar a tener una propiedad y tener un mínimo de tranquilidad en decir, bueno, vivo en un lugar que es mío y si quiero me puedo morir acá, ¿sí? Hoy en día eso no pasa. Hoy en día hay muchas personas mayores, jubilados y jubiladas, con la mínima encima, que tienen que salir a buscar un alquiler y les cuesta un montón. Lo mismo le pasa a gente de 40 a 50 y lo mismo le pasa a la juventud. Lo mismo con otra serie de agendas. Yo creo que no hay que dividir entre agenda juventud y agenda de personas mayores. No hay que dividir en cómo uno le habla a la juventud. Muchas veces estamos acostumbrados a que a la juventud hay que hablarle de cierta manera en particular. Que tenés que tener un par de chistes más, que tenés que hacer un poco más de, no sé, de cierto tipo de comunicación como para llegarle a ese sector. Y para mí, en realidad, lo que hay que hacer es ser responsable, tener un programa de gobierno y salir a comunicárselo, poniendo en primer lugar la agenda de la gente y por último la agenda de los dirigentes. Mientras nosotros tengamos esa ecuación invertida, va a ser muy difícil que haya sectores juveniles y en general de la sociedad que vuelvan a ver en el peronismo algo creíble para que los destinos de este país lleguen a buen puerto en el corto plazo. Nico, te liberamos. Muchas gracias. Es lindo para nosotros hablar contigo porque sos un verdadero dirigente y porque sos un joven que está abrazando el problema de la gente, como nosotros hemos visto morir a muchos compañeros jóvenes por el mismo compromiso. Tenemos la suerte de que ahora podamos tener un dirigente como vos en un lugar de, por lo menos, que no es para que maten a los mejores. Hay 30 segundos, Martín, para mí. Claro, Nico, sí, sí. Volvemos a Plaza Ola. Yo estoy, te cuento. Yo estoy para lo que digan. Bueno. Respecto a lo que vos decías recién sobre los jóvenes y la acción, recuerdo hace poco haber leído más o menos por encima, pero encontré cosas muy interesantes en un libro de Javier Balsa que decía ¿Por qué ganó Milei? Y el libro consta de muchas y muy abiertas encuestas. Una de ellas encuestas me llamó la atención porque tocaba el tema de los jóvenes que no están integrados. ¿Qué quiere decir? Que no pertenecen a un grupo, a un sector, a una actividad, a un colegio, a una militancia, a un club, a un hobby. No tienen nada que hacer en la vida prácticamente, están a la deriva. Bueno, de ese grupo se armó una encuesta y salió que el 90% prácticamente votó por Milei. Entonces, Claro, de ahí se desprende más o menos Bueno. lo que vos decís. Hay que ponerlos a caminar, no asegurarles el triunfo siquiera, pero sí el camino mismo te va sanando, te va juntando y te va movilizando y haciéndote fuerte, aunque no llegues. ¿Se entiende? Plaza, Exactamente, ponerle una son patente a todo eso, las que es agendas las lo que que le ofrece la pantalla, o sea, la cultura de los medios, con Gran Hermano, que es una vergüenza, que se juntan ahí una banda, que no se sabe qué son, qué quieren hacer, qué sé yo, y eso tiene 20 puntos de rating. Es una emisión cultural que te da la caja boba de la televisión y la gente consume eso. Y eso votaron todo a Milei, supongo. Bueno, para polemizar en algo que me parece muy interesante, y por favor que no se entienda mal, hago la aclaración. Nosotros porque estamos todo el tiempo debatiendo, disfrutando los debates, las discusiones, somos militantes de origen, de corazón antes que de cabeza y una serie de cosas. Pero yo me imagino que en el último tiempo mucha gente con pensamientos nobles, con
gente laburadora, humilde, tal vez vio en la política que éramos un gran hermano, que estábamos encerrados en una casa debatiendo cosas que a veces nada tenían que ver con la representación de nuestra gente. Entonces, yo lo que creo es que no hay que matar a la herramienta. Por ejemplo, me acuerdo que durante muchos años se discutió no porque los medios de comunicación. Hoy en día, con la cantidad de fake news, de movimiento digital, incluso todavía de movimiento en tele, porque la tele marca la cancha hoy en día también, pero me parece que nosotros hemos supido y hemos tenido momentos muy importantes en cuanto a la organización territorial, la movilización de nuestra militancia, tratando de persuadir a nuestros compatriotas y acercarle las propuestas y ganando elecciones como ganó Alberto con el 49, ganó Cristina con el 54 y los medios de comunicación seguían estando. Entonces, yo creo que tanto en las buenas como en las malas, nosotros tenemos que seguir manteniendo nuestra organización territorial, nuestra movilización de compañeros y de compañeras, porque los medios estarán, pero la militancia también va a estar. Y nuestra organización es fundamental. El tema es que hoy en día no tenemos organización, porque nuevamente hemos ganado elecciones con los grandes poderes de este país en contra nuestro. Entonces, yo creo que cuando estamos en las malas, ya sabemos quiénes son los responsables, de dejarnos también ahí en situaciones de derrota, ¿no? Porque nos persiguen a nuestros compañeros con causas de corrupción, nos persiguen y siempre nos ponen las peores etiquetas posibles. Ahora, esas cosas siempre van a estar. Y yo creo que no tenemos que justificarlas, porque las peleas las vamos a seguir dando. El tema es que el peronismo se tiene que volver a organizar. Porque cuando el peronismo se organiza es una fuerza totalmente imbatible, es un reloj aceitado que anda perfecto. Bueno, tenemos que empezar a algo fundamental y que charlamos creo que hace poco, abrir los partidos justicialistas de cada distrito. Lo que está pasando ¿no? Volver a juntarse. No tiene que parecernos algo impresionante, creativo, que Sergio Massa levante el teléfono para tratar de persuadir o cambiarle el voto a un senador. El tema es que nos parece algo inusual porque hace mucho tiempo dejamos de hacer cierta rosca, cierto nivel de operación, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a ganar más leyes o discusiones en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. Tenemos que empezar a buscar más a los compañeros que hayan elegido o no durante un tiempo alejarse de la conducción nacional del peronismo, vuelvan al Partido Justicialista para fortalecer a nuestro movimiento político. No nos tenemos que alejar de que el peronismo siempre fue un movimiento de masas y amplio, y tenemos que volver a hacer eso. No solo una fuerza que a veces piensa más en ser una minoría intensa que ir a abrazar al conjunto de nuestro pueblo. Nicolás, soy Horacio. Es la primera vez que escucho un dirigente que se detiene en el detalle gravísimo de los baños públicos. Celebro, porque además es una cuestión transversal, porque vos podés ser padre, abuelo, bisabuelo, y no sabés dónde llevar a tu nenito chiquitito que está pidiendo ir al baño. Están abandonados y cerrados los baños de los subtes. En las plazas donde hay, las cierran. Lleno de ejemplos. Las IPF, las estaciones de servicio. La confitería te pone un cartelito que dice que si no sos cliente no podés ir al baño. Solo clientes. Claro. Solamente para los clientes. Sí, y gracias que están, ¿no? Pero muy bien por el detalle. El demonio se esconde en los detalles. Antes que vos sabés quién había hecho una mención, Rodríguez Larreta, cuando para pelear con Jorge Macri le decía hay olor a pis en la ciudad. Y ellos tuvieron 25 años y no abrieron un baño. Bueno, hoy en día también te ponen de hecho códigos, que está la puerta bloqueada, cerrada, y para abrirla tenés que poner un código, pero es en base a una consumición ese código. Entonces es fuerte esa imagen, y para mí en eso que decís de pensar la política del detalle, yo creo que hablar de la agenda local hoy en día, y de hecho hemos hablado un poco en estas semanas en las redes de UNO y en algunos lugares donde como este, y agradezco, tenemos la posibilidad de charlar un poco, me parece que la agenda local no va en contra de la agenda nacional o de la agenda global. Porque, por ejemplo, tenemos que hablar del mundo del trabajo y de los grandes cambios en materia tecnológica de este siglo.
Pero alguien se tiene que fijar cómo un laburante no pierde 2 horas o hora y media en una parada de colectivo porque la conectividad y la movilidad es un problema de las ciudades. Tenemos que pensar, por ejemplo, en el cambio climático, que es un fenómeno global, pero que las inundaciones llegan a una calle concreta y que haya una política en materia de caños, de desagües, en materia pluvial, es fundamental y eso depende de las ciudades, si se te inunda o no una ciudad. Podemos estar hablando de los espacios públicos y de la necesidad, después de la pandemia, que fue algo mundial, de tener lugares, ¿no?, para poder tener un poco de ocio. Bueno, pero eso también depende de las ciudades. Podemos estar pensando así permanentemente de agendas que parecen globales, que parecen nacionales, pero que quienes habitamos y vivimos las ciudades tenemos que salir a discutirlas. Y me parece que ser un militante político requiere de eso, de estar en dos niveles. Discutir las grandes discusiones nacionales, discutir cómo le pagaremos al Fondo Monetario, cómo haremos cientos de reformas, cómo reactivaremos la cuestión productiva, la pyme en este país. Pero también significa pensar en nuestro vecino, en nuestra vecina, que tiene una serie de agendas que son necesariamente tan importantes como las otras macro. ¿Por qué? Porque cuando salís de tu casa tenés que tener la vereda en condiciones. En muchísimos barrios y localidades ni siquiera está asfaltado. En muchísimas localidades o barrios ni siquiera está la red de agua y de cloacas. En muchísimos barrios hay problemas con la luminaria, con la seguridad, con el espacio público o con el transporte. Me encantaría que estar debatiendo con quienes militamos en la Ciudad de Buenos Aires cómo ampliar la red de subte, cómo generar un boleto único de transporte en el área metropolitana de Buenos Aires para que la gente no esté teniendo que pagar todo el tiempo a cada medio de transporte que se sube, sino tener un pase único que, bueno, incluso le genere descuentos cuando conecta el subte, el colectivo o el tren. Me encantaría estar hablando de cómo generamos en la General Paz muchas zonas donde hay cruces entre la ciudad y la provincia que sean espacio público, verde y de calidad. Cómo hay una mayor coordinación para, bueno, descongestionar muchas autopistas y muchos accesos a la ciudad y a la provincia. Yo creo que si empezamos a mejorar la vida cotidiana, la vida en general va a ser mucho más fácil y vamos a volver a ganar legitimidad quienes hacemos política para hacerle honor a esta actividad que decimos justamente, ¿no?, que es la política. Poncico. Bueno, Nico, la verdad que te felicito. Tenés la cintura de Rojita y la mague de Ortega. Hace un ratito contaste, muy interesante, que había un elemento social, político, económico de este tiempo que atraviesa, dijiste, todas las generaciones, desde los abuelos hasta los niños, que es el drama de los alquileres. El incremento son 400% de incremento desde que asumió este hombre. Me refiero a Milei. Recordá cuando puedas que aquí, en nuestro país, principios de los 50, ante los abusos de los propietarios, el gobierno de Perón congeló los alquileres. Yo recuerdo porque mi padre alquilaba, mi familia, yo era un chico, y me acuerdo que tuvo una conversación con el dueño de la propiedad, pues llevábamos 3 años pagando el mismo alquiler, supongamos en aquel entonces 200 pesos, y mi papá había tenido un buen año, tenía un comercio, y le dijo al dueño, dice, bueno, podemos conversar, dice, a lo mejor puedo yo darle algo más, porque llevaba 3 años. Entonces yo digo, estas cosas ocurrían, y estoy hablando del año 53, que ante los abusos, el gobierno popular congeló los alquileres. Acá están hablando de un 450% más de incremento en 2 años. Un año, 1953, un año que de los bombardeos de Plaza de Mayo. El bombardeo, claro, el bombardeo fue 55. Claro. Lo que vos decís fue el subte, claro. La de Roque Carranza. Subte, sí, la bomba del subte, del 53. Ministro. Año 53, lo que estoy contando. Del ministro Bueno, radical. ahí hay algo central en lo que estás planteando, ¿no? La política habitacional y la política de vivienda, que me parece que son temas que no pueden darse a medias. A veces veo que en España ciertos sectores de la coalición, ¿no?, de gobierno, que recordemos que es el PSOE, Sumar, Podemos y otras fuerzas de centro-izquierda, le reclaman hace ya 3 años a Pedro Sánchez que tenga una política fuerte, seria en materia de vivienda. Pero claro, dicen, bueno, un día sí, un día no, tratan de dar respuestas a medias. Al gobierno nuestro, el gobierno de Alberto y de Cristina, al Frente de Todos,
también se quedó a mitad de camino con una ley que fue media trunca, la ley de alquileres, en la materia de construcción de vivienda, que se dieron un montón, pero me parece que hay que seguir pensando herramientas para poder duplicar y triplicar esos planes para que le llegue realmente y haya un cambio en materia de vivienda y de hábitat en nuestro país, porque son buenísimas a veces muchas las herramientas que hay, pero que por cuestiones burocráticas o por cuestiones mismas de la capacidad del Estado, quedan a mitad de camino. Hoy en día en el mundo se están discutiendo los planes de vivienda, en generar parques de vivienda, en generar políticas vinculadas al alquiler, por ejemplo, que los gobiernos, ¿no?, se metan en el mercado del alquiler o incluso de la compra de inmuebles para poder intervenir en esos precios. No estamos hablando solo del mero intervencionismo estatal, sino de regular políticas que son fundamentales como la vivienda. No estamos diciendo que el Estado tiene que estar metido en todo. Estamos diciendo que en el lugar donde la familia tiene que pensar su proyecto de vida, que es una casa y estar bajo un techo, eso se pueda garantizar. Y las ciudades y las provincias ahí tienen que tener un rol central. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, como es una ciudad que no tiene un nivel claro de si es una provincia o de si es un municipio, muchas veces la inteligencia de los jefes de gobierno hace que miren para arriba como diciendo, ¿y cuándo el gobierno nacional tendrá políticas para esta ciudad? Que nosotros tuvimos muchos errores, porque cuando tuvimos durante 12 años el gobierno nacional, hemos hecho pocas políticas y hemos dicho y mostrado poca intervención en la Ciudad de Buenos Aires. Yo no estoy queriendo que nos miremos el ombligo quienes somos porteños, pero de la misma forma que los concejales de Ciudad de Chaco o los concejales de Santa Fe o de Rosario piensan en su ciudad, yo también quiero pensar en mis 48 barrios, en mis 15 comunas, en los 3.120.000 vecinos y vecinas que habitan este distrito, más allá de que el 50% tiene una ideología que yo no comparto, pero ni de media. Ahora, nuestra tarea como militantes políticos es tratar de mejorar los lugares en los que nos toca vivir, porque si queremos ser militantes para ganar elecciones por 60 puntos, vayamos a otros distritos, que encima cada día tenemos menos la hegemonía, así que elecciones por 60 puntos no sé dónde va a haber, pero demos discusiones donde tenemos que darla en agendas como la vivienda y como recién decían también del tema de los baños, recuperemos las agendas cotidianas. Bien, Nico, te hemos abusado hoy, así que te liberamos. Muchísimas gracias por tu aporte. Estamos siempre a disposición y la gratitud del espacio y de que podamos hablar entre compañeros y compañeras un poco de todo, del futuro de nuestro movimiento y de la realidad un poco también del país. Así que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a vos, Nico. Bueno, también la gente ve cómo los compañeros discutimos, qué tema discutimos. Nos hace... Ahí quedó dando vuelta tu sensibilidad, Ricardo, con el tema de los Salud mental. Sí, no es un problema solo de salud, es un problema político también, que la gente prefiera suicidarse, ¿no? Bueno, es un problema muy complicado en los jóvenes, sobre todo porque según las estimaciones, las clasificaciones de los causantes de estas muertes, de esta autocausa de muerte, Trágica. que es la principal causa de muerte violenta en la Argentina en este momento. O sea, el suicidio supera al homicidio y al accidente. Se muere más gente por suicidio que por otras causas violentas. Sobre todo entre jóvenes de 18 a 34 años. Hola, Es notable claro. eso, ¿no? Terrible. Qué responsabilidad para la política, ¿no? Que hay que Exactamente. buscar los caminos de salida, los caminos de esperanza. A eso quería apuntar, Horacio. ¿Por qué? Por ejemplo, el amigo Jorge Macri, Oh, ¿cuál es una de sus banderas? La seguridad. ¿La seguridad de quién? Vos sabés que han bajado los homicidios, no solo en Capital Buenos Aires, en todo el país. Entonces, ¿por qué esgrimen la seguridad como arma política? Para pegar, para estás tirando controlar, un tema bárbaro. para Es nada. un tema, ¿sabés por qué? Es un poco por cosas que, creo yo, cosas que decía recién Nicolás Descalzo, que es, viste, cuando los asesores, no te olvides que este es Erimedo, que está en el Candelero, la va de asesor. Nosotros tenemos una especie de adoración, yo no, por Jaime Durán Barba, que no pegó una de casualidad, que fue Macri,
pero de casualidad, no acertó nunca nada, y es venerado desde Fontevecchia hasta Berbisky. Hablan de Durán Barba como si se estuviera hablando, he escuchado compañeros, tipo, que dicen, nos falta un Durán Barba. Y yo Durán creo, Barba es Horacio, que es la sana- creación del miedo. El miedo mediante todas las imágenes que hay de violencia todo el día, todo el tiempo, todas las cámaras de seguridad de todo el país y del mundo. Eso nos hace creer que estamos en peligro absolutamente todo el tiempo. Entonces, para eso necesitamos mucha policía y mucha vigilancia en la calle. Te voy a recomendar un libro. Martín García lo habrá leído, que es el primer libro que hizo Santiago Cunio, el trompa de esta casa, fue sobre el negocio de la seguridad. Cómo Exactamente. se inventaba toda esta matufia para venderte cualquier cosa, alarmas, para venderte esos Ahí tipos está. que te ponen, viste, con el baño. Perdón, si vas a hablar de eso, Horacito, Sí. no la dejes afuera a Patricia Bullrich. Con las No, por pistolas supuesto. Taser, Oh. los gran negocios de las pistolas Taser, más de $2,5 millones con el marido, que está oculto, Yanko de apellido, un tipo que estuvo cerca de los servicios de inteligencia, que hicieron los negocios con Israel. Ojo con el tema de la seguridad, que es una gran industria, un gran negocio que lo capitalizan unos pocos. Qué barbaridad. Y te digo más, esta es una política universal, porque el gran gendarme, ¿no? El gran gendarme está ocupando territorios en todo el mundo Para vender, para vender, para puro negocio. para llevarse el Bombas petróleo, atómicas, claro. ¿no? No precisas una bomba atómica. Claro, Acá y- hace falta un economista. ¿viejo? Porque si no van a venir. Necesitamos un tipo que sepa economía y que nos explique toda esta matufia. Si no, yo me desconcierto. Y tienen que sacar a Maduro porque es terrorista Dios santo. y al Comando Vermelho porque tiene Sí, señor. ligazón terrorista con los narcos. Ese es el miedo que están instalando y el miedo que gobierna, ¿no? Sí, agregar que el que los mandó a matar al comando era de Bolsonaro, que era el Sí. jefe de gobierno de Río de Janeiro, que era de Bolsonaro, y los mandó a matar a los... Una maravilla. Presentamos a Julián Denaro, nuestro economista de cabecera. ¿no? Al fin, una economía. Nos faltaba su palabra sagrada, ¿Cómo Julián. están amigos? ¿Cómo están compañeros? Bueno, sí, yo no sé si tanto economista o como me decían el otro día, lo más importante es tener memoria, no olvidarse las cosas. Y además la academia, perdón que me extienda con esa respuesta, pero la academia justamente es uno de los principales problemas, ¿no? Porque justo tengo una remera de Pink Floyd, The Wall, que ordeno como película obligatoria. Es obligatorio ver la película Pink Floyd, The Wall, de 1979, porque explica la problemática, las disputas de poder, explica cuestiones sociológicas, políticas, psicológicas y claro, académicas. Acá está el profesor. Deja a los niños pensar, no les programes el pensamiento, ¿no? Porque hay un aparato, una matriz, que programa los pensamientos. Entonces, este es el gran problema. Vean Pink Floyd The Wall. Otro ladrillo en la pared. Este es el gran problema. Los que programan los pensamientos, o mejor dicho, los que programan los conjuntos de creencias y entonces inhiben el pensamiento crítico. El pensamiento está prohibido, está programado que el pensamiento esté prohibido. Bueno, hoy teníamos un tema que tiene que ver con el impuesto a los combustibles. Bueno, dado que en este momento no estamos pudiendo ni comprar carne, ni cargar nafta, bueno, y también hay un tema de, claro, muchos del gobierno hablan del tema fiscal, ¿no? El tema fiscal, ¿no? Porque todo es por la salud fiscal, ¿no? Antes que los números, ¿alguno de los que le parece, o siente, o cree, o espera, que bueno, ¿y qué querés? Después de 2000 años de peronismo, 2000 años más o menos, casi 2000 años. Sí. 2000 años. Un poquito más. Se murió en 2030. Bueno, el compañero. 2026. Claro, entonces, bueno, después de 2000 años de peronismo, están arreglando las cosas, ¿no? Ahora, si se estuviese arreglando las cosas, ¿no? O sea, que se pondría en marcha
la industria, la ciencia, la tecnología, el desarrollo, la infraestructura, ¿no habría más trabajo? ¿No habría mejor remuneración para los científicos, para los docentes, que no podemos comprar carne ni cargar nafta en el auto? ¿No habría mejores remuneraciones, mejor trabajo, una mayor interacción entre los distintos sectores productivos de la economía? Bueno, por supuesto que sí. Entonces, esto es un llamado de atención para los que dicen, no, sí, hay que dar tiempo. Bueno, mirá, ya es suficiente para que te des cuenta que has sido engañado. Porque si se estuviese poniendo en marcha de verdad la cosa, bueno, se vería. Eso por un lado. Y por otro lado, con el tema de los impuestos, ¿no? Pues nosotros siempre decimos que este gobierno, al igual que hizo el gobierno de Menem, también lo hizo en la dictadura, también lo hizo, es decir, todo lo que es derecha, que en la Argentina tiene además un rasgo particular, porque la derecha de la Argentina es vendepatria, este modelo librecambista, financiero, extractivista es vendepatria, porque le regala nuestros recursos a los núcleos concentrados de poder mundial y por eso expolia a los pueblos de nuestras riquezas, de nuestras posesiones. Pero lo que hace es quitarle impuestos a los sectores más ricos y esa desfinanciación del Estado obviamente se vuelve en impuestos y en tarifazos y en, ¿cómo lo llamó? Sinceramiento, Macri y después Milei, en el sinceramiento, que es un peso terrible de impuestos sobre el conjunto de la población, menos sobre los sectores favorecidos. Bueno, y hay un caso que está saliendo en muchas publicaciones, que lo están viendo por todos lados seguramente, que es el impuesto a los combustibles, ¿no? El impuesto a los combustibles, una parte del impuesto a los combustibles, que suma algo así como $1.000 millones, esa parte del impuesto a los combustibles debe ir dirigida a Vialidad Nacional para mantener, para mejorar, para ampliar el tendido de la red vial, es decir, de las rutas, de los caminos. Bueno, eso en vez de ir, y esto es lo que nosotros siempre venimos advirtiendo, ¿no? En vez de ir hacia Vialidad Nacional, eso está yendo hacia los bonos del Tesoro y a los intereses de los bonos del Tesoro. Esto que es no otra cosa que la bicicleta financiera, el carry trade, ¿no? La bicicleta financiera. Es decir, ¿por qué? Porque es el enriquecimiento, en este caso, del sector financiero, que es lo que estábamos diciendo antes. O sea, el conjunto del pueblo estamos más pobres para que se enriquezcan ciertos sectores dominantes. Entre ellos, el sector financiero, que está poniendo el dinero. El procedimiento lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Vienen, traen los dólares, esos dólares los cambian por pesos, esos pesos los colocan en operaciones de capitalización, en este caso, estos bonos del Tesoro argentino, que tienen tasas de interés que son muy interesantes para ellos. Esas tasas de interés engordan esos montos de dinero, hacen crecer esos montos de dinero en pesos y luego, entonces, como el precio del dólar está quieto, como el precio del dólar está quietito, fijado por el gobierno a través de mecanismos terriblemente destructivos como el endeudamiento, por ejemplo, pero el precio del dólar está quietito, ¿para qué? Para favorecerlos a algunos de los jefes del gobierno, que es el sector financiero. Entonces, estos montos en pesos engordados rápidamente con alta tasa de interés, con esos bonos del Tesoro, todo eso está alimentado con una parte de los impuestos a los combustibles que deberían ir a Vialidad Nacional, pero sin embargo van al enriquecimiento financiero. Todo ese monto de dinero luego vuelve a comprar dólares y se llevan más dólares de los que trajeron. Como se llevan más dólares de los que trajeron, esos dólares los ponemos nosotros. Esos dólares los ponemos nosotros. Eso es una forma, una de las formas de robarle al pueblo que tiene esta derecha estilo Argentina, que es la derecha vendepatria, porque en otros países del mundo la derecha no es vendepatria, concentra los ingresos, le roba al pueblo, le quita derechos a los laburantes, pero no vende el país. En la derecha la característica que tiene, especialmente desde 1976, es una derecha cipaya vendepatria. Bueno, y además, ya que estamos con los números del tema de la nafta, me lo anoté acá. El precio de la nafta al final del gobierno de Alberto oscilaba a los 250 pesos. ¿El litro? Sí, los 250 pesos el litro de súper.
que es uno de los momentos de la historia en el cual en dólares estuvo más barata, 70 centavos de dólar, siempre estuvo cerca de $1, ¿no? Incluso en distintos momentos históricos, siempre estuvo, el litro de nafta siempre estuvo cerca de $1. Bueno, con el gobierno de Alberto Fernández estaba en 70 centavos de dólar. Y claro, y un salario mínimo de 150.000 pesos podía comprar 600 litros de nafta. Veamos la comparación con la actualidad. Hoy, lo digo redondeado para abajo, incluso es favorable a Milei en este sentido. Vamos a poner el precio en 2.000, es 2.000 y pico, pero vamos a poner 2.000. 2.000, que en dólares es $1.33, o sea, casi el doble en dólares, ¿no? Nosotros muchas veces lo hemos dicho, que con Milei tuvimos la inflación en dólares más alta de la historia argentina. Después volvemos sobre eso si quieren. Este es el ejemplo. En dólares el precio de la nafta se duplicó. Era 70 centavos de dólar con Alberto Fernández y es 1,33 ahora. ¿Y cuánto puede comprar? Porque esto es lo que más duele. ¿Cuánto puede comprar el salario mínimo de 360.000 pesos? Apenas 180 litros de nafta, cuando el salario mínimo con Alberto Fernández, lo dijimos recién, podía comprar 600 litros de nafta. Es decir, más o menos menos del 30%. Menos del 30% que antes, con un salario mínimo. Es algo terrible. Y para algunos dice, bueno, ¿y cómo está el salario en dólares? También lo hemos dicho muchas veces, pero el salario mínimo, que era 150.000 pesos al final del gobierno de Alberto Fernández, era $430. Hoy, un salario mínimo de 360.000 pesos es $240, más o menos la mitad en dólares. Y estamos en un momento, además, en el cual tuvimos la inflación en dólares más alta de la historia argentina, y esto tiene que ver, porque esto lo vuelvo a traer, porque fue una de las promesas que, aunque fuesen verdad, y que nosotros sabemos que es un mecanismo, es un armado económico que destruye a la Argentina, pero por lo menos cumplí lo que dijiste. Bueno, era mentira también esto, ¿no? ¿Y cómo generó la inflación en dólares más alta de la historia argentina? Generando una inflación más alta que la devaluación. Ahora no hay devaluación, ahora estamos como en la convertibilidad, con el precio del dólar quieto. Pero los primeros tiempos de Milei fue con devaluación. Pero era, supónganse, lo digo redondeado y más o menos al nivel promedio. Si había un aumento del precio del dólar del 1,5% y los salarios subían al 1%, siempre los salarios por debajo de todo, ¿no? Y la jubilación y todo, ¿no? Además con los bonos congelados, los jubilados, y además le quitaron los medicamentos gratuitos y desfinanciaron el PAMI. Pero bueno, supongamos que los salarios también pisados por el gobierno, que eso no es dejar en libertad a los sindicatos para que negocien el precio el valor del salario. Eso es pisarlo, fijarlo, intervenirlo, dirigirlo, para que los salarios suban por debajo de la suba de precios. Entonces, si el salario sube 1% por mes, el precio del dólar 1,5% por mes, la inflación es del 3% por mes, y encima los servicios subieron al 9% por mes, ahí se explica la destrucción del poder adquisitivo con este gobierno. Pero en términos de la mayor inflación en dólares de la historia, está también mostrada. Si la inflación es del 3% y el precio del dólar sube 1,5%, el precio del dólar va subiendo mucho más lento que los precios internos. Por lo tanto, los precios internos, que van subiendo más rápido que el precio del dólar, se van encareciendo en dólares. Y eso fue, entre otras cosas, la pérdida de competitividad de la industria argentina, y encima tenemos un presidente, un ministro de Economía, que le echa la culpa a los empresarios porque no se adaptaron, porque no supieron competir. Pero escúchame, hay empresas que hace décadas que están produciendo y que incluso superaron hasta la apertura indiscriminada de la dictadura, superaron el menemismo, que tenía un modelo económico más o menos parecido, con el dólar quietito y la apertura importadora y la desfinanciación del Estado y demás, superaron a Macri y ahora se están fundiendo porque de repente se volvieron tontos. No,
es este modelo económico con la libre apertura importadora, con la desfinanciación de absolutamente todo, incluso la desfinanciación del Estado, que ha generado con una destrucción inédita del poder adquisitivo de los salarios. Jamás los salarios se destruyeron tan velozmente y tan dolorosamente como ahora, ni siquiera en términos, estoy hablando de la evolución de los salarios, ni siquiera con la dictadura, ni con Menem, ni con Macri tampoco, el poder adquisitivo de los salarios se destruyó tan dolorosamente y tan rápido, y esto sí cumplió Macri cuando dijo que si volvemos a ser gobierno, dijo, vamos a hacer lo mismo pero más rápido. Bueno, volvieron a ser gobierno con los mismos, ¿no? Sturzenegger, Bullrich, que recuerdo, Sturzenegger y Bullrich son también los mismos que se habían ido en helicóptero con De la Rúa en el 2001, ¿no? Son exactamente los mismos, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich. Sturzenegger, Bullrich, Caputo, Bausili, Kirchner, bueno, Mario Lugones, que dijo que no importa que se mueran los niños y que los médicos cobren sueldos miserables con tal de mantener el superávit fiscal, que también sabemos que el superávit fiscal es una absoluta mentira del gobierno, porque mientras se está aumentando las tasas de interés, los intereses de deuda, lo que está haciendo es achicar la inversión social del Estado, que trae como una consecuencia la destrucción de la economía, del entramado productivo y justamente del bienestar del pueblo. ¿Todo para qué? Para regalárselo a los núcleos concentrados de poder. Julián, hoy Ricardo Plazaola trajo el tema acuciante de la morosidad, de la gente que no puede pagar las deudas que contrajo con la tarjeta, con Galperín y compañía. ¿Qué camino ves de salida para eso? Bueno, con este gobierno o con este modelo económico en general, ¿no? Que es por cuarta vez este modelo librecambista financiero extractivista, es decir, dictadura, convertibilidad con Menem de la Rúa, Macri y ahora, son las cuatro ediciones. Con este modelo obviamente no veo ninguna solución, porque además la situación va a ir empeorando. No es que se va a mantener igual y bueno, nos quedamos así y qué sé yo, y vamos viendo cómo seguimos respirando. La situación va a ir empeorando. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo de los salarios se ha destruido. Miren, el salario mínimo al final del gobierno de Alberto Fernández, salario mínimo, cubría el 50% de la canasta básica. Hoy cubre apenas el 22% de la canasta básica con los números oficiales. Y los números oficiales son que la canasta básica para la línea de pobreza es 1.600.000 pesos. Canasta básica significa una vivienda de 2 adultos y 2 menores. No hay ninguna vivienda con 2 adultos y 2 menores que se pueda mantener con 1.600.000 pesos. Pero sigamos con los datos oficiales. Igualmente es súper violento. Teníamos un 50% de la canasta básica cubierta por un salario mínimo antes de Milei y ahora tenemos apenas un 22%. Entonces, ¿eso qué hizo? Que las familias argentinas, para poder comer, tengan que endeudarse. Por eso es importante recordar, cuando Milei dice, nadie les puso una pistola en la cabeza para endeudar, para que se endeuden. Bueno, si vos estás en una situación en donde tenés que endeudarte para poder comer, o no endeudarte y no comer, y entonces morirte de hambre, es lo mismo que te pongan una pistola en la cabeza, Milei. Es exactamente lo mismo. Y esa es la situación de las familias argentinas que han tenido que endeudarse para poder comer. Pero claro, eso no es una vez, porque el mes siguiente lo tenés que estoy hablando del pasado, ¿no? Lo tuviste que volver a hacer. Entonces ya las tarjetas de crédito y los endeudamientos con distintos comercios, con los comercios electrodomésticos, con el almacén, con las ¿cómo se llama? Con las plataformas, con las plataformas como Mercado, qué sé yo. Sí, bueno, sí. Todo eso son deudas que se van acumulando. Entonces al mes siguiente tenés que volver a endeudarte para mantener para poder comer. Tenés que también pagar la deuda anterior, tenés que pagar la tarjeta de crédito y entonces después pedís un préstamo para poder comer, otro préstamo para la tarjeta de crédito y después un préstamo para comer, otro préstamo para la tarjeta de crédito y otro préstamo para pagar el préstamo. Bueno, llega un momento en el cual no se puede llegar a cubrir todo y estás moroso. Moroso es
que no podés pagar los compromisos. Y esa situación es terrible y le está pasando a más de la cuarta parte de los que están endeudados, Una siendo locura. que más de la mitad de la población argentina está endeudada. Y se endeudó para alimentarse. No es como dijo Caputo, no, las familias especularon porque pensaron que el dólar iba a seguir subiendo. Entonces, claro, si sube el dólar, suben los precios y suben los salarios, suponete, la mentalidad cuadrada, ¿no? Va cuadrada, no tiene forma. Si suben los precios, si suben los salarios y la deuda quedó congelada en pesos, porque la deuda sigue siendo en pesos, un valor, entonces ese valor es más chico comparado con un salario que va subiendo. Entonces, dice Caputo, las familias especularon. No, pero justamente en este periodo no es que aumentó el consumo, que la gente se vio que cambió el auto, que se fueron de vacaciones en la peor temporada turística de la historia argentina. Entonces no se hizo nada. Las familias se endeudaron para poder comer. Así que bueno, esta es la situación y va para peor porque no hay una mejora, sino que hay un empeoramiento de esta situación, ya que las deudas ahora son para pagar deuda y comer menos, comiendo menos para pagar deuda. Y esto no tiene un camino de mejora, sino que esto va a estallar inevitablemente. Esa es la parte que me gusta, cuando te calentás, Julián. Porque, claro, una persona que está acostumbrada a analizar la economía de los países, que lo hace además desde los estudios de la universidad y después de todos los talleres donde uno se mete en temas que conoce nada más que la tapa y ve atrás todo lo que hay, cuando vos estás mirando la realidad y escuchás tanto verso en los medios que dicen los del gobierno para disfrazar su ovejita, que no se note, mientras están trayendo monstruos alados. La verdad es que la sociedad tiene derecho a equivocarse, digamos, el pueblo tiene derecho a equivocarse, a hacer experiencias y después inevitablemente va como fue su experiencia. Le toca poder tener una de las 1.300 casas que ya hizo de 3 dormitorios Quintela para la gente que no tenía techo y que tenía piso de tierra y por la duda las equipaba con heladera, cocina, calefón, mesa, silla, porque esa gente tampoco tenía eso. Si uno compara la realidad, lo que pasa es que se instala en el pensamiento de la gente de lo que es la actualidad, lo que quieren que nosotros pensemos, que es posible y no aquello que verdaderamente es posible. Porque así mantienen sus privilegios, etcétera. Tiran bombas muy eficaces. Por ejemplo, dicen, todos los políticos son corruptos. Chao, se acabó el problema. Entonces, ¿de quién tiene la culpa que me echen del laburo? ¿De quién tiene la culpa que lo echen también a mi amigo? Todo lo que está diciendo Martín ya pasó. Acordate los años de Onganía. El libro de Roberto Roth dice que mandaron a hacer una encuesta acá y que ellos habían tomado el poder en junio del 66. Mandaron a hacer una encuesta al año y dice que le estaban dando muy buenos números al gobierno de Onganía, una dictadura. Habían cerrado los sindicatos, se habían ido 6.000 profesores de la universidad con la noche de los bastones largos, y dice, mandamos a hacer una encuesta y nos estaba dando muy bien en la sociedad. Esa es una, hace 60 años. Después tenés la de Martínez Dios. Martínez Dios le dice a la Junta Militar, dice, aprovechen esta efervescencia con el Mundial, dice, ¿por qué no llaman a elecciones y de paso tapan todo el desastre, como diciendo se calculaba que ya había habido 10.000 ejecutados, militantes políticos, estamos agosto del 78. Allí estaba la lista de los delegados obreros. El Mundial había sido en junio, la gente salió toda a la calle festejando, Kempe, Pasarela, Filiol, Menotti, todo el mundo enloquecido por un tema emocional, el fútbol argentino. Ahora, debajo de todo ese festejo, ya era un drama lo que estaba pasando, una tragedia. Y Martínez dijo que nunca había ido a una cancha de fútbol, era un hombre de los caballos árabes, le dice, pero ¿por qué no llaman a elecciones ahora? Aprovechen este momento.
O sea que todo esto que vos estás diciendo ya ocurrió, la gente termina apoyando algo y después se quiere matar, como le va a ocurrir ahora después de lo que cuando termine Son el milenio. experiencias, son experiencias. Se necesita de ahora en más un pueblo muy fuerte, muy convencido de sus experiencias y de la convicción que lo llevó otras veces a tomar otras decisiones. Tiene derecho a equivocarse el pueblo como se equivocan todos, alguna vez y por alguna razón, pero también eso tiene que ayudar a crecer, a deslindar temas, a ser más serio en el análisis de la realidad propia. Los gobiernos peronistas siempre se han ocupado de construir casas para la gente, que las pagara o no las pagara como pudiera, que se respetara la vida de la gente, que pudieran estudiar los hijos en la universidad gratuitamente, y así han surgido todo tipo de profesionales de todas las disciplinas, donde permitió que la gente maneje la energía nuclear en Argentina, que tenga la universidad gratuita para los hijos, tantas cosas, que el Estado se ocupe de las viviendas y después le dé planes que pueda pagar, y a alguna gente, como pasó con Quintela en La Rioja, que las casas las hicieron para las personas que vivían en condiciones completamente precarias, pasaran de un día para otro a una casa de 3 dormitorios, qué sé yo, y que encima no tienen que pagarla porque era gente muy extrema, que no tiene un sistema de vida donde pueda pagar, por ejemplo, la cuota de una casa. Aún hoy las casas de Perón, el barrio de Floresta, tenés las casas de Perón que tienen 70 años, esas casas tan bárbaras. Cualquiera que pase por Alvarejonte, ahí cerca de la cancha del Boys, se va a encontrar con un barrio de 3 manzanas donde están las casas construidas en el año 52, 53, son extraordinarias casas. Sí, bueno, y por eso evaluar la realidad va más allá de decir todos los políticos roban, porque no es así. Hay otros políticos que pagan las deudas, que generan los que roban, como fue el caso de Perón, el caso de Kirchner, que fueron los únicos que pagaron las deudas que tomaron las clases dirigentes con el país. Sí, pero eso que decían, compañeros, de la construcción de viviendas, construcción de escuelas, construcción de universidades, la universidad pública, libre, gratuita y de calidad, ¿no? En palabras de Perón. Los hospitales de Ramón Carrillo, 22 hospitales públicos, el año 48. La salud, la ciencia, la tecnología, el desarrollo, la Comisión Nacional de Energía Atómica, Aerolíneas Argentinas, los astilleros, pero mucha gente piensa que, no sé, que la universidad fue siempre así. No, Perón quitó los aranceles y, en palabras de Perón, gracias a haber quitado los aranceles, las universidades se llenaron de hijos de obreros, a donde antes solo podía ir el hijo del oligarca que podía pagar. Eso es, además, movilidad social ascendente. Julián. Y esto que es movilidad social ascendente, que implica, que conduce a un mejor nivel de vida para la mayoría del pueblo, ¿qué es eso? Es consumo para que las empresas y las grandes empresas también vendan más y ganen más, pero no lo quieren ver y les gusta leer el librito de las palabras de Macri, que dice: el salario es un costo para la empresa que debe reducirse a lo mínimo posible. Y eso es los profesores. Yo traje acá al profesor de la película Pink Floyd The Wall. Esos son los profesores que le instalan un conjunto de creencias, le formatean el pensamiento a la gente. Bueno, hay que pensar con pensamiento crítico y libremente. Los otros días leía que la Universidad Tecnológica Nacional se llamó en su momento Universidad Obrera, y la fusiladora del 55 le cambió el nombre por Universidad Tecnológica Nacional. Nunca más se volvió a cambiar el nombre, grave error. Nunca más se volvió a debatir por qué se cambió ese nombre. ¿Por qué carajo no se puede llamar Universidad Obrera, digo yo? Agregar, Ricardito, Es que una fue... máxima muestra de cipallismo
y de antiperonismo al mismo tiempo. Primer rector ¿Por de qué esa no se puede universidad que cambiar? estás comentando vos, de la tecnológica, fue Cecilio Conditi, que era dirigente obrero, un hombre muy ligado a la relación con Perón y con Evita, y le dieron a él el destino de ser el rector de la Universidad Obrera. Este es el primer rector de lo que hoy la tecnológica, fue Cecilio Conditi, que además era un hombre ligado al fútbol y fue interventor de AFA puesto por el propio gobierno de Perón. Pero además Estoy tenía- señalando por qué nosotros no adquirimos nuestro lenguaje, por qué el peronismo, el sector nacional y popular, no impone su lenguaje y pone la palabra obrero delante de todo. ¿Por qué mierda tiene que ser tecnológica, que le suena bien, que le suena correcto a todo el mundo? No, es la Universidad Obrera, carajo. Chau. Claro, Nadie pero- dice hoy pero que... además está ligado con la inclusión de los jóvenes a la industria, a la fábrica, y con el desarrollo de oficios que permiten justamente una mayor posibilidad para conseguir buenos laburos que impulsen la movilidad social ascendente. Hay una convocatoria a todas las personas, a las fuerzas vivas, a los sindicatos, a las instituciones y la comunidad en general para el viernes 21 de agosto, dice el flyer que estoy mirando, en defensa de la base aeronaval Punta Indio, que la quieren cerrar. Así es. La base cuna de la aviación naval argentina. Están convocando a las personas, a las fuerzas vivas, los sindicatos, las instituciones y la comunidad en general, este viernes, o sea, hoy, a las 14 horas, en Punta Indio. Un nuevo desguace, digamos. Así es, otra barbaridad más, digamos. La cantidad de barbaridades. Bienvenido, Dabel Roblini, secretario general de ATE. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días y gracias por la comunicación. Contanos. Gracias. Sí, bueno, nada, ahí ustedes lo estaban un poco diciendo en el inicio de la nota. Bueno, no, la realidad que lo que está pasando acá, si me permiten, hago una breve introducción para que tomemos dimensión de lo que estamos hablando. La Dale, base dale. aeronaval Punta Indio es una base que tiene años de historia y se fue forjando junto al pueblo de Punta Indio, al pueblo de Verónica, al distrito de Punta Indio, que digamos fueron creciendo juntos a lo largo de la vida. La mayoría de la gente que vive hoy en Verónica, que es un pueblo medianamente chico, todos han pasado por la base, se han jubilado, han hecho que la base sea lo que es la base y la base le ha dado su crecimiento a un pueblo que va creciendo, todo bueno. Y lo que ha hecho esta decisión que toma la Armada, que tiene que ver, un poco lo dijeron ustedes, con una cuestión, dicen ellos, presupuestaria, y que lo que están haciendo es agruparse para ahorrarse algo de plata porque el presupuesto es ínfimo para las Fuerzas Armadas, es no solamente quitarnos el trabajo a 180 familias de trabajadores civiles, no hay en ese sentido... no tienen el mismo problema los militares que están acá, porque el militar se va de pase, se va a otro lado. El militar ya lo tiene en su ejercicio normal y natural, en su profesión. Saben que ellos van de pase, están 2 años en un destino, se van a otro. No es lo mismo nosotros, los trabajadores civiles, que como les decía recién, somos 180 familias, que en el transcurso de un año o menos, no sabemos cuánto, por lo que nos dicen, vamos a ir, creemos que va a haber, no sé cuál va a ser la metodología, sí lo sabemos, porque la realidad, yo aparte de ser el secretario general, soy director de nacionales de la provincia de Buenos Aires, tengo un cargo donde convivo con el accionar de este gobierno, convivo con los despedidos, todos los escenarios de despido, entonces conocemos desde adentro cómo es la modalidad. Con esto estoy diciendo que nosotros creemos que esto, por más que no lo digan, es el cierre definitivo de la base de Punta Indio en un proceso que creemos que no va a superar el año. Así que es una situación de extrema complejidad.
el título que le damos nosotros, que la Armada le soltó la mano a sus trabajadores y al pueblo de Verónica, del cual siempre se dijeron, ¿no? En cuántos actos hubo de que es el pueblo de Verónica, la relación íntima que había entre las dos cosas. Bueno, se sentaron ahí seguramente algunos altos cargos de la Armada y decidieron, con la misma empatía que resuelve las cosas este gobierno hacia la gente, sin importar las consecuencias y los daños colaterales, que en este caso van a ser muy, muy importantes. Verónica, por ahí no lo conocen, estamos a 100 kilómetros de La Plata. Para el lado del sur no tenemos nada, tenemos la costa atlántica a 200 kilómetros. Acá no hay otra fuente de trabajo, entonces lo que están haciendo es condenarnos a los trabajadores civiles a no saber, gente de la mayoría a un promedio de edad de 50 años para arriba. No tenemos otra posibilidad de trabajar en otra cosa, no es que somos técnicos aeronáuticos nosotros, la mayoría somos técnicos aeronáuticos, reparamos aviones y un avión no vas a ir a meterte, no es un taller mecánico, digo, no tenemos fuente laboral que pueda reemplazar nuestra profesión, nos hemos formado ahí, como técnicos aeronáuticos y hoy, repito, con la mayor empatía, con un Excel en mano, han decidido esto, que bueno, que es impactante para nosotros. Siempre se dijo, pero bueno, creíamos que nunca iba a llegar. Y bueno, llegó. Y la reacción nuestra es instantánea. Yo en este momento estoy yendo de vuelta a la base, estamos con un proceso de asambleas permanentes ahí. Ayer vinieron las autoridades de la Armada y esto que estoy diciendo acá lo confirmaron en una formación que hubo. Y hubo reuniones con el intendente, con nosotros, con los concejales. Y bueno, nada, lo que sí, yo quiero resaltarlo, que nosotros la base no solamente la vamos a defender con los 180 laburantes y la familia que estamos ahí, sino que la vamos a defender parados en lo que es el distrito de Punta Indio y el pueblo de Verónica, porque las consecuencias son para ambas partes. Nosotros somos parte de esta sociedad, somos parte de este pueblo, y las consecuencias nos impactan directamente a nosotros y le impactan a Verónica. Imagínense que en Verónica la base tiene, en términos salariales, más o menos entre los sueldos nuestros y los sueldos de los militares, todos los meses un volumen de 600 millones de pesos que van a dejar de circular en Verónica. Y anualmente el presupuesto que maneja esta base es de alrededor de 120 millones de pesos. O sea, es un montón de dinero que dejaría de circular en un pueblo, con lo cual es un pueblo políticamente inviable. Es inviable el pueblo como pueblo. Con esto estoy diciendo que no solamente van a ser los 180 puestos de trabajo, los militares que se van, sino que el padecimiento va a ser para la familia, gente que trabaja en, no sé, los comercios, todas las instituciones. Digo, es un pueblo que va a quedar, porque ya nos pasó parecido en Pipinas, que estaba la fábrica Corsemar hace años, se fue la fábrica y Pipinas hoy es un pueblo estancado con casas desocupadas y que no tiene ninguna mira de crecimiento. Lo digo con mucha tristeza porque es parte del distrito nuestro, y Verónica va camino a hacer eso. Así que bueno, nada, estamos trabajando, accionando en conjunto con las autoridades de la municipalidad, intendente, concejales, las sociedades intermedias, las instituciones. Y esa es la actividad que ustedes están diciendo, que hoy a las 2 de la tarde nos vamos a juntar todos. Por lo pronto nosotros los trabajadores civiles ya teníamos resuelta una medida para el día 27, donde vamos a ir al ministerio, íbamos a ir, no por lo Punta Indio, sino que íbamos a ir porque tenemos los sueldos nuestros están paralizados, no tenemos aumento de sueldo desde que está mi ley, el aumento de sueldo fue ínfimo, ni lo consideramos, no tenemos carrera administrativa, no tenemos obra social. Nosotros, por ahí mucho no se nombra, pero los trabajadores civiles somos también afectados por la IOFA, nuestra obra social es la IOFA, que habrán escuchado hablar miles de veces. En Punta Indio hace 2 años que no tenemos obra social. Además, no tenemos obra social, no tenemos hospitales donde ir. Nos tenemos que estar atendiendo en el hospital público. No tenemos obra social. Lo único que anda acá... Dabel, sí. Perdón si hablo muy rápido. No, pero bueno, no, está perfecto. Sí. No, al contrario, te agradecemos la extensión que utilizaste. Se nos acabó el horario del programa.
vamos a cerrar con este tema tuyo. Bueno. Y estamos Bueno, a disposición buenísimo. de lo que ustedes necesiten, ¿eh? Pantalla abierta con Buenísimo, ustedes. buenísimo. Nosotros también a disposición. Bueno, perfecto. Les agradezco un montón. Nosotros necesitamos de todos los medios que nos den una mano, y porque todo lo que hacemos la gente tiene que estar sabiendo lo que está pasando en Punta Indio. Y bueno, que es más de lo mismo que ya hemos hablado de un gobierno que ya sabemos qué es lo que es. No quiero ya ni hablar más de esto, lo que venimos padeciendo hace rato. Bueno, ahora nos tocó también a nosotros acá en Punta Indio, y con la empatía que tienen, creemos que va a ser complejo revertirlo, pero tenemos fe que lo vamos a hacer. Fuerte abrazo. Gracias a ustedes por la nota. A no bajar los brazos. Fuerte abrazo, gracias. Fuerte abrazo. Bueno, vieron que nosotros nos ponemos cada vez más interesados en lo que pasa. Ya quisiéramos estar 6 horas hablando con ustedes, queridos. Tenemos un mal recuerdo, Martín. televidentes. Los peronistas tenemos un mal recuerdo de Punta Indio. Fue la base donde salieron los aviones para ametrallar Plaza de Mayo. 366 muertos, un ataque criminal, primer genocidio. 16 de junio del 55, 850 mutilados, gente totalmente inocente en Plaza de Mayo, 12 del mediodía, 12:15, salieron de Punta Indio y del Palomar los aviones de lo que después fue la Libertadora para ametrallar al pueblo peronista. Sí, pero como decía muy bien Label Roblín, ellos son los trabajadores, ¿no? Tengo otra visión además, la de la campaña al desierto al revés. Retroceso, todos para acá. Otra vez desierto. Otra vez desierto. Todos alrededor de Buenos Gracias Aires. Ricardo Plazaola, gracias Horacio del Prado. Chao, Martín, hasta el lunes. Gracias Silvia Gamarra, nuestra productora ejecutiva. Gracias Ponzi. ¿Puedo pasar un aviso? Estamos hablando de suicidio. Mañana, Plaza Jusay, de 9 a 12, atención psicológica gratuita. Repetí la dirección y el horario. Plaza Jusay, digo, ahí en la Avenida Córdoba, al 2000, atención psicológica gratuita de 9 a 12. WhatsApp, el 12 29 69 13 66. 29 69 13 66 para pedir turno. Gracias. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta el lunes. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún sueño más querido de la patria en la extensión. Querido
1+1=3. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. ¿Perderte la juntada? No da.